Hola Pep, bona nit. David Bernabéu de 4. No sé si te han comentado el contenido o parte del contenido de la rueda de prensa del señor Mourinho esta tarde, en la que varias ocasiones te ha citado, te ha apuntado, ha dicho que le sorprende que un entrenador critique el acierto de un árbitro en relación a las declaraciones que hiciste el otro día sobre el gol de Pedro en Mestalla anulado por fuera de juego. Incluso ha comentado, palabras textuales, que como viviste el escándalo de Stamford Bridge hace 2 años, lo entiende porque estás acostumbrado a que los árbitros te piten a favor. No sé si hay respuesta a todo esto, a 24 horas del partido de mañana. Bien, en primer lugar, hola. Sí. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Como el señor Mourinho me ha tuteado, yo también le voy a tutear. Me ha llamado Pep, yo le voy a llamar José. No sé cuál es la cámara del señor José, deben ser todas estas. Mañana a las 8:45 nos enfrentamos aquí en el campo, fuera del campo, y ha ganado. Lo ha ganado durante todo el año, ha ganado durante toda esta temporada y en el futuro lo que va a ser. Le regalo su Champions particular fuera del campo, se la lleve a casa y la disfrute como todas las otras. En el otro jugaremos, a veces ganaré, a veces perderé, o ganaremos o perderemos. Normalmente gana él, porque es su historia. Si le avala, nosotros a veces nos conformamos con victorias más pequeñitas, en las cuales provocamos la admiración del mundo y de las cuales no estamos muy, muy orgullosos. Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaríamos nunca. Es decir, podemos recordar el Stamford Bridge y puedo recordar 250.000 cosas. Es cuestión de sacar un papel. Pero yo tengo tantos secretarios, yo tengo un árbitro, ni directores generales, ni gente que me apunta a esas cosas. Simplemente, mañana a las 8:45 saldremos a este campo a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años. Él me conoce y yo le conozco. Y con eso me queda. Si luego él se quiere quedar por las declaraciones de la final de la Copa del Rey, con los amigos de la prensa escrita y la prensa que ahí está, de los amigos del presidente don Florentino Pérez, y que hacen más caso a ellos que la amistad, no amistad, la relación que tuvimos, pues puede hacerla perfectamente. Tiene todo el derecho. Puede seguir leyendo a Alberto con toda la libertad, o seguir leyendo a los amigos de don Florentino Pérez, la central lechera que todos conocéis aquí en Madrid, y entonces que él decida lo que él le plazca en ese sentido. No voy ni a justificar mis palabras. Yo solo después de la victoria felicité al Real Madrid por el triunfo. Esta casa de Barcelona es lo que hace. Felicitar al Real Madrid por la copa que ganó merecidamente en el campo contra un buen equipo que es el que yo represento con mucho orgullo. No sé qué cámara era de José, no sé cuál era tu cámara, pero ahí va. Bueno, Pep, bona nit, Xavi Hernández de Punto Radio. Yo te preguntaré por fútbol y concretamente por el estado de forma de un jugador que ahora mismo pues está un poco dudoso porque no ha entrenado, no entrenó ayer. Es baja, Andrés Iniesta es baja. No está bien. Andrés Iniesta es baja, mañana no está. Podría decir, el 80% de posibilidades es baja 100%. No está. Lu Martín. Hola, bona nit. Yo te preguntaré por teatro. Como cabe todo en esta sala de prensa, te preguntaré por teatro. Ha dicho Sergio Ramos que espera un partido limpio y sin teatro. Me gustaría saber qué espera usted. Bueno, hace 6 años el señor José también dijo esto, hace 6 años. Lo convenció a los jugadores del Chelsea, ahora lo ha convencido a los jugadores del Real Madrid. En 6 años se puede evolucionar y buscar otra estrategia. Es otra cosa. El señor Mourinho ha estado en esta casa que yo represento y sabe que en esta casa hacemos muchísimas cosas mal. Muchísimas. Intentamos competir lo mejor que sabemos, pero lo hacemos siempre intentando jugar bien al fútbol. Él lo conoció, lo aprendió en esa casa, que también le ayudamos a formarle como entrenador, como a mí me ha ayudado mucho a formarme como entrenador y como jugador, y nos dedicamos a esto, a simplemente a... Ayer cuando escuché a Sergio Ramos pensaba que era una cuestión suya o una cuestión del club, y he visto ahí saliendo su entrenador que era una cuestión que el club le dijo que dijera a Sergio Ramos. Entonces ya entiendo que era una cosa no tan personal como pensaba. Hola Pep, bona nit, Germán García, Radio Nacional. Voy a ser muy directo en la pregunta, ya que lo has sido tú también, lo voy a ser.
¿Crees que se malinterpretan, que se tergiversan, que se hace de una forma malintencionada todo lo que tú dices? Mira, yo siempre he pensado que cuando no se me entiende es porque me he explicado mal. Esta es primera. Pero creo que la intención de mis palabras respecto a la final de Copa, donde ha provocado este maravilloso comentario del entrenador del Real Madrid, no tiene nada que ver con la intención. Simplemente hice la reflexión de que el árbitro estuvo muy atento, muy listo. Porque el fuera de juego es de centímetros, 2 centímetros, y en estas cosas muchas veces la historia nos dice que podía entrar o no entrar, y que la reflexión que hago, que a veces juzgamos la victoria o la derrota en cosas tan mínimas. Si eso, evidentemente, luego él me puede creer a mí, el señor Mourinho me puede creer a mí, José me puedes creer a mí, o evidentemente puede creer lo que lee. Evidentemente está más cerca de lo que lee que no creerme a mí, porque evidentemente tiene todo el interés de creer lo que lee más que no creerme a mí. He anotado todas las solicitudes de preguntas. Con esto ya cerramos las peticiones. Gracias. Hola, Pep. Hola. Germán Aranda, del Diario Público, aquí. Quería saber si tu cambio de tono es porque estás cansado, porque estás harto o porque por el momento de la temporada que... No sé el tono. A veces los que conocéis el tono siempre utilizo casi el mismo. A la acusación de la que me hacen, de que nosotros, es decir, no lo sé, al final aquí están las trayectorias. Si vosotros pensáis de que yo en representante del club nos quejamos de los árbitros, ¿yo qué puedo hacer? Pues nos quejamos de los árbitros, pues muy bien. Las trayectorias están como están. Si ustedes piensan que en mi tercera temporada a punto de acabar me he quejado siempre de los árbitros, yo he sido una constante de cuando pierdo yo me quejo de los árbitros y cuando gano me escondo también me quejo de los árbitros, pues contra esto yo no puedo luchar. Ya sabéis que los altavoces son mucho mayores fuera que no en casa, y nosotros solo podemos ganarle al juego, y a veces ni al juego, porque competimos contra un equipo muy grande y muy bueno. Nosotros lo que intentamos es venir aquí con 12 canteranos a competir por las circunstancias, evidentemente, porque tenemos muchísimas bajas, a competir una semifinal otra vez por tercer año consecutivo, quinta vez en 6 años o cuarta en 5 años, no lo sé muy bien, a volver a estar aquí contra Cristiano Ronaldo, Di María, Benzema, Kaká, Adebayor, Özil, 7 delanteros, Pedro León, que no participa, con 7 delanteros fantásticos. Venimos a competirles lo mejor posible en el juego. Fuera del juego puedo dar mi opinión, la he dado hoy, pero sabéis que normalmente intento no jugar a esto. Él es mucho mejor. Mourinho domina muy bien lo que es dentro, que es muy buen entrenador, y fuera del campo también lo domina muy bien. Y yo en eso no quiero entrar, primero porque no domino y primero porque represento una institución de que entendemos que no es la mejor manera para avanzar. Mis jugadores saben que no hay excusas posibles. Si perdemos la final es porque han ganado y han sido mejores. Si nos elimina el Madrid es porque han ganado y han sido mejores. Si ganamos la Liga es porque hemos ganado y hemos sido mejores. No hay más secretos que este. En el deporte hay injusticias, por supuesto, y en la vida llena. Simplemente venimos aquí con el orgullo de defender un estilo, una manera de jugar que nos ha llevado aquí, que nos ha hecho ganar mucho al club, mucho, y ha ayudado también a la selección española a ganar mucho, que no lo hacemos como para sacar pecho, ni defendemos como bandera absolutamente de nada, ni creernos mejores que los demás, solo faltaría. En el fútbol todo entra, todo es válido, simplemente defendemos esta y a esa vamos e intentaremos defenderla hasta el final. Simplemente, claro, a veces cuando no dices nunca nada, e intentas ser como entendemos que uno tiene que ser por lo que representa, y ya mucho más allá de lo que uno es como persona, sino por lo que representa esta institución. Evidentemente sabe mal que un colega que ha sido tuyo y que ha sido compañero tuyo crea más a la información que a uno mismo. Sabe mal, claro. Preferiría que José me creara más a mí, en mi trayectoria estos 3 años, en todo cómo me he comportado representando al club, que no pasa la información mediática que ya sabemos todos cómo funcionan por aquí cerca. Manuel Oliveros, Cadena COPE, con la misma claridad con la que hablas. Andrés Iniesta será también baja para la vuelta. ¿Y quién jugará mañana? Esperamos recuperarlo. ¿Quién jugará mañana por él? Pues no lo sé. No tenemos muchos de elegir, pero algunos seguirán, ¿no? Competiremos, algunos saldrá. Ya veremos qué lo haremos. Igual cambiamos forma de jugar, no sé, veremos por las bajas, pero veremos cómo. 11 saldremos. Eso seguro. Igual en Madrid acaban 10, pero 11 saldremos. Hola,
Aquí. Recuerdo de presentaros, por favor, el nombre y medio, por favor. Irene Junquera, de Punto Pelota, aquí. Yo quería saber si crees que el Madrid lo tiene mucho más complicado a doble partido que en la final de la Copa del Rey. Con vosotros. Yo creo que una eliminatoria a este nivel en semifinales es durísima por los dos lados. Creo que en semifinales favoritos hay poco, pero el Madrid los tiene a todos de nosotros. Nosotros hemos llevado a las dos semifinales del partido de ida muy justos. El primer año con 14 horas de viaje por el volcán, después de un partido terrible con 10 hombres, aunque me parece mentira, a veces nosotros también nos quedamos con 10 en campo de Español durante media hora. Fue un partido muy duro, el Inter jugó muy bien. Hoy volvemos a llegar esta vez ante un rival que está en el mejor momento de la temporada, en una situación justa, pero que sepan que competiremos con lo que tenemos, con la ilusión de hacerlo. Es una joya poder estar en esta sala de prensa representando o hablando antes de una semifinal de la Champions. Es un placer muy grande, y con los que tenemos intentaremos competir. Yo me siento seguro y confiado con los que hay. Mañana tendremos 3 o 4 chavales del filial en el banquillo. Y con ellos iremos hasta el final. Es decir, no damos, por supuesto, la eliminatoria por perdida, solo faltaría, no nos ha enseñado a hacerlo, pero sabiendo la dificultad que tenemos. Buenas tardes. En partidos de la trascendencia como el que se presenta mañana, en ocasiones anteriores se han utilizado o has utilizado vídeos, montajes de imágenes con canciones un poco especiales, incluso pues algún tipo de charla heroica como estímulo para la plantilla. Después de la rueda de prensa a la que estamos asistiendo, poco estímulo va a necesitar este equipo ya, viendo con la fuerza que está su entrenador para afrontar el partido de mañana. ¿Tú crees que los jugadores van a correr más porque hoy he hablado con José a través de las cámaras? Estamos en semifinales de la Champions y los jugadores